Pensamiento del día jueves 3 de abril. Salir de los propios esquemas. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Jesús está atravesando la ciudad de Jericó y hay mucha gente a su alrededor. Entre la muchedumbre se encuentra un tal Zaqueo, recaudador del fisco, que precisamente por su profesión era considerado como un pecador público. Quiere ver a Jesús, pero no lo consigue porque es pequeño de estatura. Entonces se adelanta corriendo y se encarama a un sicomoro. Su gesto no pasa desapercibido al maestro, quien, ante la sorpresa de la gente, un tanto escandalizada, lo llama por su nombre y se autoinvita a su casa. Lo primero que salta a la vista después de esta escena es el amor de Jesús por aquellos que parecen más alejados de Dios. Es un amor que toma la iniciativa yendo más allá de los esquemas humanos, de los prejuicios, de las opiniones de los así llamados bien pensantes, de las conveniencias sociales, de todo. Es un amor que no juzga, un amor que no se pone a medir las distancias. Chiara Lubich, fragmentos al comentario a la palabra de vida de noviembre de 1989. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.